Hola, gente rolera. Hoy vamos a aprovechar las vacaciones de Navidad un poquito más y vamos a hacer una reflexión sobre Kingdom Edition, Kingdom Second Edition, quizá el juego menos conocido de Ben Robbins. Y vamos a aprovechar la oportunidad para discutir un tema que es recurrente en la comunidad de gente que le gustan los story games en España, que es si Ben Robbins es Dios o no. Cada vez que digamos Ben Robbins en este vídeo, os podéis tomar un chupitillo, aprovechando además que estamos en Navidades. Primero, quizá hablamos un poquito de quién es Ben Robbins. Es un profesor de Seattle y es conocido sobre todo por ser el autor de Microscope y Follow, dos juegos que han creado, yo creo, han cogido a la comunidad de Story Games y le han dado un vuelco tremendo porque son realmente muy diferentes entre sí y han aportado una cantidad de mecánicas y una sencillez al juego que a mucha gente nos ha dejado impresionados y llevamos un montón de tiempo jugándolos y admirándolos. Y Kingdom es un poco el tercer juego de él, que era un poquito el patito feo, ¿sí? Se había quedado un poco a caballo entre Microscope y Follow, y ahora él ha sacado una segunda edición en Kickstarter para depurarlo, para intentar agilizarlo, y yo creo que ha hecho algo que es muy interesante y que merece una reflexión profunda. Este tema de si Ben Robbins es Dios o no es gracioso también porque si lo piensas, ¿no? Tiene la triada de juegos, es un poco como la Santísima Trinidad, ¿no? Tiene Microscope, que es un sistema, un emulador, que lo que te permite es crear universos como Dios Padre, ¿sí? Tiene un juego Follow que lo que hace es crear pequeñas compañías que hacen misiones y que tienen que enfrentarse a 3 retos. Eso sería un poco como el hijo, ¿no? Y tiene Kingdom, que es un juego en el que lo importante es la comunidad, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, es verdad, es un poco la triada Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese sentido es gracioso pensarlo. En realidad esto no funciona, porque uno de los conceptos más originales que tiene Robbins es precisamente anterior a ellos y viene que creo que es muy interesante comentarlo, viene de la manera en la que él jugó durante muchísimos años a Dungeons and Dragons, que es este concepto de lo que llama los West Marches, que luego hay, si buscáis por YouTube encontraréis un montón de gente que los ha emulado. Eh, la idea era básicamente pues, intentar solventar un problema de gente que llevaba un montón de años jugando a Dungeons and Dragons y se iba haciendo mayor y cada vez tenía más problemas para quedar, para jugar. Y Robbins, que era el director de esos grupos, se daba cuenta de que ya no le funcionaba. Y lo que hizo fue resetear completamente la manera en la que jugaban a Dungeons and Dragons. En vez de colocarse él como director, tomando toda la autoridad narrativa, creando las aventuras para que los personajes se unieran a ellas, lo que decidió hacer es un mapa general en el que los personajes, los jugadores que quisieran jugar, fueran los que organizaran las misiones y dijeran, vamos a ir a tal sitio y vamos a hacer esto, esto y esto. De tal manera que convertía a los jugadores completamente en proactivos. Esto le permitía jugar con comunidades de gente más grande, de 10, 15, 20 personas, porque los grupos se podían hacer y deshacer, y metía de alguna manera a los jugadores en la posición del director. Y yo creo que esto ha sido un poco la base de lo que después ha hecho, porque lo que ha hecho es implementar esa dinámica. Ya en Follow ni siquiera hay director. Y este concepto de las West Marches yo creo que a la larga dará mucho juego porque cuanto más juegue online la comunidad, más posibilidades de hacer esto va a haber y más herramientas vamos a tener además para crear este tipo de mapas, de experiencias colectivas. Es decir, que es el Mesías, no hay por dónde cogerlo. En Kingdom Second Edition lo que vamos a jugar es básicamente a los personajes principales que tienen el control de una comunidad de gente de por lo menos de 20, 30 personas, ¿sí? Y que van a ser los que decidan el destino de esa comunidad con sus acciones. Y básicamente el juego nos va a enfrentar a lo que denomina encrucijadas, ¿sí? Crossroads, ¿sí? Que son momentos cruciales en los que se toma una decisión y hay un dilema. Y esa comunidad tiene que elegir entre por lo menos 2 opciones. ¿Sí? Esa mecánica de encrucijadas no estaba en Follow, porque en Follow lo que ocurría era que tenías que realizar un reto con otros compañeros, y tampoco estaba en Microscope, porque Microscope trabajaba con grandes épocas y luego cada época se subdividía en eventos, acciones, escenas, y era infinitamente divisible su scope, su marco era mucho mayor, el de Follow mucho menor, y Kingdom estaría un poco entre medias y aporta algunas mecánicas muy interesantes al mismo tiempo que bebe tanto de Microscope como de Follow en algunas cositas.
De Microscope lo que Kingdom ha tomado es básicamente la idea de la descripción general de un mundo como parte, como arranque del juego, y también la idea de la creación de una paleta general al principio del juego en la que los jugadores, después de dar una pequeña definición de qué comunidad van a llevar durante el juego, van a hacer una lista de sís y nos, diciendo qué es lo que ellos querrían ver y qué es lo que no quieren ver, de tal manera que todo el mundo pueda tener un poco de veto y también de capacidad de meter elementos que le interesan. Cuando se va, básicamente, alternativamente se va rotando y puedes crear una paleta general. Como digo, esto viene de todo de Microscope, que es el juego que primero hizo esto. Sin embargo, Microscope es un juego infinito, porque al ser infinitamente divisible, puedes crear tantas épocas como quieras entre el punto final y el punto principal que creas al principio del juego. Lo que ha hecho en Kingdom es que ha implementado una mecánica que le llama de crisis, que en cualquier momento puede terminar la partida. Y eso es algo en lo que Kingdom se aparta de Microscope radicalmente, que como digo es un juego que puedes jugar infinitamente. La influencia de Follow es hasta mayor. Por ejemplo, en Follow lo primero que haces es elegir el tipo de misión que quieres hacer, matar al dragón, encontrar una cura para un virus, etc. Y automáticamente el juego te pide que elijas amenazas, cosas que hacen que esa misión sea difícil. Kingdom aquí es exactamente igual, solo que es un poquito más específico, en el sentido de que te pide que crees 3 amenazas para el reino, para la comunidad, para el reino que has creado, y lo que te pide es que por lo menos una de ellas sea una amenaza de corte interno. Como Follow, cada jugador va a llevar 2 personajes, uno principal y uno secundario, y como en Follow, esos personajes, digamos, van a tener una dinámica sustitutiva. Si uno muere, tomas al secundario y los primarios son, digamos, los focos de cada escena que vamos a crear durante el juego. Sin embargo, es diferente a Follow en una cosa, y es que, bueno, veremos qué ocurre en la edición final, pero de momento el Advanced Release de Kingdom Second Edition viene sin semillas de reinos, cosa que en Follow no ocurre porque tenemos un montón de diferentes misiones que podemos emprender, y cada una de esas misiones viene con un montón de arquetipos de personajes dados. En Kingdom lo que nos pide básicamente el juego es que nosotros mismos reflexionemos sobre los arquetipos de personajes que podemos llevar y que después nos van a ayudar en la creación de personajes. Exactamente igual que en Follow, los personajes de Kingdom están unidos por relaciones de insatisfacción. Tu personaje de la izquierda vas a decidir qué es lo que no le da a tu personaje y porque hay un motor, digamos, dramático que te une a él, lo que en el juego se llama un bond, un lazo, ¿sí? Entre tu personaje y el de tu izquierda, de tal manera que todos los personajes están unidos en una red dramática. Y como en Follow también, que cada uno de los retos se divide en una escena que cada jugador crea, en Kingdom lo que vamos a hacer es crear encrucijadas, dilemas a los que se va a enfrentar esta comunidad, y los vamos a ir rellenando con diferentes escenas. Las escenas se componen de exactamente igual que en Follow, respondiendo a las preguntas de qué va la escena, qué es lo que ocurre, quién está allí, qué personajes participan, secundarios o primarios, y dónde ocurren. Sin embargo, en el dónde, en las locaciones, Kingdom sí innova un poco con respecto a Follow porque te obliga obliga a cada jugador al principio del juego, en el prediseño, a crear 2 localizaciones donde su personaje principal crearía. De tal manera que la gente trabaja menos en el vacío, porque ya tiene unas ciertas locaciones en el reino donde después puede imaginar escenas en las que ocurren cosas. Entonces el juego consiste un poco en lo siguiente. Uno de los personajes, una vez descrito el reino y creadas las amenazas y los personajes, va a poner una encrucijada sobre la mesa que nos interese a todos, un dilema al que se enfrenta el reino, y vamos a decidir si aceptamos el reto de que nos pone el dilema, lo que se nos propone, o si nos negamos. Y vamos a ir componiendo alternativamente escenas hasta que tengamos un reloj de crossroad, de encrucijada, que marcamos después de concluir cada escena, que es igual al número de jugadores más 1. Pero también tenemos un segundo reloj, que es el reloj de crisis, que es exactamente igual el número al de encrucijada, y que nos va a indicar si las cosas avanzan para bien o para mal. Sí. En un momento dado, cada encrucijada termina cuando ese reloj de encrucijada llega al final, se llena, es decir, cuando los jugadores han hecho un número de escenas igual a su número más 1,
o cuando el número de crisis llega al máximo, y en ese caso lo que se desata es una posible destrucción del reino y que es en realidad la única mecánica que termina el juego, aparte del acuerdo entre los jugadores. Lo que sí es una innovación en Kingdom con respecto a Follow es que además de tener un arquetipo, cada personaje que hemos creado va a tener lo que en el juego se denomina rol. Y básicamente hay 3 tipos de roles: poder, perspectiva y piedra de toque. Power, perspective and touchstone. La idea es que cada uno de estos roles va a ser determinante a la hora de producir efectos al final de la encrucijada y también a la hora de ver qué es lo que esos personajes están aportando a la historia. Básicamente, la idea de poder es la idea de el que manda, el que va a tomar la decisión final, sí o no, con respecto al dilema que nos ponía encima de la mesa la encrucijada. La perspectiva lo que hace es centrarse en las consecuencias de la encrucijada. Lo que hace es una especie de visión a futuro de qué puede ocurrir. Y el rol de piedra de toque lo que hace es mostrarnos cómo el resto de la gente, que no son los personajes, reacciona a las decisiones que se toman con cada encrucijada. De tal manera que los dilemas centrales del reino, uno de los jugadores, o varios, porque eso es otra mecánica del juego, van a tomar una decisión de por dónde ir, otro va a mostrarnos cuáles son las consecuencias de esa decisión y finalmente la tercera nos va a explicar cómo ha afectado esto anímicamente a la gente del reino, de la comunidad. Y entonces eso es donde el lío del juego comienza, porque el juego se mueve a través básicamente de enfrentamientos narrativos entre los personajes. Todo lo que los personajes cuentan en sus escenas es real, se introduce en el juego, pero hay 2 mecánicas que el juego introduce que nos permiten contradecir lo que otro de los jugadores ha hecho. Una es la que se llama Overthrown, derrocamiento, y la segunda es lo que se llama luchar o negociar, fight or fix. La mecánica de derrocamiento es una de las cosas más interesantes del juego y yo creo que merece la pena prestarle un poquito de atención. Porque en realidad en el juego solo termina, si los jugadores no se ponen de acuerdo, el juego solo termina cuando la crisis se dispara y se resuelve negativamente. Y hay 2 disparadores de crisis. Uno es que cada personaje, cada jugador, cuando termina una escena, puede elegir marcar o crossroads, o encrucijada, el reloj de encrucijada, o el reloj de crisis. Y el segundo mecanismo de aumentar la crisis es precisamente la consecuencia de un derrocamiento. Entonces yo, por ejemplo, soy la perspectiva de un reino, yo qué sé, Lord Varys en Game of Thrones. Y quiero enfrentarme a Cersei, que es el poder. Y quiero cambiar esa mecánica. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es narrarle a la mesa cómo voy a derrocarla, qué es lo que voy a hacer. Tengo yo que tomar su rol y a partir de ese momento yo voy a ser poder. Tengo que narrarle también a la mesa el precio que pago personal por hacer eso y finalmente tengo que asumir, puedo estar creando una crisis en el reino, de tal manera que cada jugador, al final del derrocamiento, elige un número entre 0 y 5, que es cuánto va a aumentar el reloj de crisis a raíz de este derrocamiento. Se enseñan todos los números y elegimos el segundo más bajo. Y el reloj de crisis aumenta ese número. Si se concluye el reloj de crisis con esta adición, pues en ese momento pasamos a la fase de crisis y ya no hacemos más escenas. Es decir, si el juego se mueve un poco por cortocircuitos, por los cortocircuitos narrativos que se dan entre los jugadores de la mesa. Y yo creo que da para enfrentamientos muy divertidos. La otra mecánica para corregir lo que un jugador ha hecho es la de la luchar o pelear, en la cual tú básicamente te opones a algo que han hecho, narras cómo sería diferente y entonces el que recibe esto tiene la opción tiene que aceptarlo, tiene que decir que sí, pero puede ponerte, dependiendo de su nivel de acuerdo con lo que tú has renarrado, puede ponerte condiciones moderadas o severas. Y ahí se da una pequeña negociación narrativa entre los diversos jugadores hasta que se llega a una conclusión. Cuando el reloj de encrucijada llega al final, se resuelve la encrucijada, que básicamente consiste en releer toda la suma de escenas a favor o en contra de cómo resolver la crisis que hemos ido creando, y a partir de ese momento se toman decisiones con todo ese material que hemos acumulado. El poder decide qué decisión se toma, la perspectiva decide qué consecuencias a futuro va a tener esa decisión y la piedra de toque nos cuenta cómo es la reacción de la comunidad
a esa decisión. Y ahí un poco tenemos una suma. Y finalmente tenemos un pequeño paso del tiempo, ¿sí? Lo que es otra mecánica del juego en la que nos permite recapitular y ver y preparar encrucijadas futuras. Si el reloj de crisis se dispara antes de que se complete el reloj de encrucijadas, entonces lo que tenemos que hacer es resolver la crisis. Y al resolver la crisis, básicamente, describimos básicamente en qué ha consistido esa crisis y después cada jugador explica lo que su personaje principal hace para enfrentarse a esa crisis. Y después los jugadores a la vez hacen un pulgar arriba o pulgar abajo. Si hay más pulgares abajo que pulgares arriba, el juego ha terminado y la comunidad ha sido destruida por esa crisis. Si hay más pulgares arriba, continuamos adelante y se resetea a cero el reloj de crisis. Es decir, la comunidad ha pasado por encima de esa crisis. Y si hay acuerdo, si hay un nivel cero, si hay tantos pulgares arriba como pulgares abajo, la crisis no ha estallado del todo, hemos conseguido contenerla, le restamos dos al reloj de crisis, pero la crisis sigue latente ahí y en cualquier momento puede volver a estallar. Además, durante todas las escenas que narramos, el juego nos pide que atendamos a las transformaciones que nuestros personajes pueden tener. Porque a raíz de nuestras acciones, pues personajes que eran perspectiva pueden pensar que necesitan tomar poder, personajes que tomaban poder pueden convertirse, pueden intentar acercarse un poco más a las personas a las que dirigen y convertirse en piedras de toque, etc. Es decir, es un juego que lo que pide es mucha metamorfosis de personaje y cuanto más enfrentamiento narrativo entre los personajes mejor, pero cuidado porque los relojes de crisis se pueden disparar. Entonces hay que elegir, yo creo que es un sistema muy dramático, ¿sí? que da mucho juego. Y un poquito como conclusión, yo creo que si Microscope es una de las mejores herramientas que existen para crear mundos de campaña, grandes ideas digamos, que se puedan desplegar durante mucho tiempo y si se trabaja con un poco de detalle realmente nos puede dar una visión histórica muy clara de un periodo, de un setting que queramos jugar o crear, no solo para el rol, sino para cualquier otro tipo de narración que queramos afrontar. Y Follow era un poquito lo contrario, Follow quizá era el sistema perfecto para jugar una película, ¿sí? Con su presentación, nudo y desenlace, con sus 3 retos, aunque bueno, los retos en Follow pueden ir para adelante o para atrás, dependiendo de dónde los quieras ubicar, pero que tenga un poquito esa estructura dramática, te permitía emular películas, pues la cura podía ser 12 monos, el dragón podía ser cualquier caza de monstruos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Kingdom es perfecto para emular series dramáticas de televisión. ¿Por qué? Porque, básicamente, por 2 razones. Primero, porque cada encrucijada que afrontas temporalmente se parece un poco a lo que es una temporada de una serie de televisión, en el sentido de que hay unos temas principales o hay una pregunta principal a la que diversos personajes se aproximan de diferentes maneras. De tal manera que vas componiendo un montón de material, pero te aproximas a un final, ¿sí? al final de la temporada, ¿no? Que tiene un poco siempre un valor dramático más fuerte. Y la segunda razón es porque todos los cambios de los personajes a veces pueden trazar arcos un poco anárquicos. Y eso es algo que pasa en muchas series de televisión, porque, digamos, muchas veces, ahora ocurre menos, pero muchas veces los guionistas están más preocupados del momento a momento del personaje, de mantener a su audiencia día a día, que de formar arcos coherentes para los personajes. Y entonces esto produce una gran intensidad en el presente, pero claro, cuando ves todo el resultado final, no queda un producto tan limpio como podría ser una novela mucho más cerrada o incluso una partida de Follow que es mucho más enfocada. Kingdom entonces permite grandes saltos de los personajes de un rol a otro y grandes alternativas muy interesantes, un sistema muy dinámico, a lo mejor no es tan coherente como otros sistemas, pero sí que es realmente interesante y sobre todo es intenso. Entonces yo creo que es perfecto para eso, para crear un poquito o para emular series de televisión. Yo he visto algunos ejemplos de gente que lo ha jugado y, por ejemplo, me sorprendió a algunas personas que decían que habían intentado emular Lost. Y me hizo gracia porque realmente con Lost quizás es muy fácil explicar cómo funciona Kingdom. Porque en Lost, los personajes que tenemos en Lost son un poquito muy fáciles de explicar atendiendo a las mecánicas abstractas de Kingdom. Por ejemplo, Jack es muy claro que es el poder, ¿sí?
Locke es claro que es la perspectiva, el que intenta aumentar las perspectivas de las personas que toman las decisiones, como Jack, ¿sí? Y un personaje como Sawyer, por ejemplo, es la piedra de toque, es el que un poco representa y organiza a la comunidad y las reacciones emocionales a las acciones de Jack, ¿no? Del que dirige a la comunidad. Y a partir de ese momento, en cuanto la primera temporada echa a andar, aquello se convierte en un puto desmadre, ¿no? En el que Locke va a retar a Jack por el poder, en el que Sawyer también en algún momento se va a convertir en perspectiva, en el que Jack va a renunciar al poder y se va a convertir a piedra de toque, y muchos otros personajes van a hacer absolutos saltos de uno a otro, ¿no? A veces introducimos personajes nuevos, como por ejemplo Ben, que será otro poder, que luchará con Jack y se enfrentará a él, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a tener en la serie, en las encrucijadas, en cada una de las temporadas, es un dilema central y cómo los personajes luchan por hacerse con el rol que ellos quieren tener. Y en ese sentido yo creo que pocos juegos como Kingdom para emular cada una de las temporadas, ¿sí? de una serie de televisión como por ejemplo Lost. ¿Es perfecto? No, no, claro que no es perfecto. Tampoco Lost era perfecto, ¿verdad? Tenía un final completamente irresoluto porque el juego es bueno en crear momentos intensos, pero no te da mecánicas suficientes para ver la historia, digamos, overall, en conclusión, todo el arco como arco. Pero te puede producir, mientras juegas, una gran diversión, porque realmente los momentos son intensos y divertidos, sobre todo los momentos de derrocamiento que pueden terminar en crisis, ¿no? Cada decisión de derrocamiento es una decisión crucial que puede terminar la partida. Entonces los jugadores, tanto los jugadores como los personajes, tienen que pensar si les interesa un movimiento tan exagerado como el derrocamiento o si no podrían intentar por luchar y arreglar la situación antes de poner a la comunidad en peligro. Otro ejemplo interesante quizás sería, por ejemplo, Breaking Bad, ¿no? En Breaking Bad, aunque ahí no hay menos comunidad, pero en realidad es la creación de un imperio de la droga, ¿no? Pues es evidente que Walter White es el poder, ¿no? También, bueno, aquí habría que discutir, ¿no? Pero Jesse Pinkman probablemente es perspectiva, algunas veces piedra de toque. Skyler es perspectiva también, es piedra de toque, y luego los personajes que van surgiendo pues van asumiendo diferentes roles, ¿no? Pues Hank sería el adversario, claramente. Gus Fring sería un poder que surge para confrontarse a Walter White, a Heisenberg. Y al final lo que tendríamos es lo que caracterizaría en términos de Kingdom, caracterizaría a Breaking Bad es como un personaje que es retado constantemente por el poder, se las arregla para mantener el poder constantemente, una encrucijada tras encrucijada, tras encrucijada, tras encrucijada, de tal manera que la serie solo puede terminar en el momento en que la fuerza del personaje principal se agote y pierda el poder. Es decir, acabe muriendo como ocurre al final de la serie, y os la acabo de spoilear si no la habéis visto. En fin, que Kingdom Second Edition merece, yo creo, más atención. Vamos a ver cómo es el producto final que sacan. Seguramente añadirán semillas, como ya tenía la primera edición. Y yo creo que merece tanta atención como Microscope y como Follow. Aunque la experiencia de juego es diferente, yo creo que tiene más recorrido que Follow, en el sentido de que si la historia, si la comunidad que has creado te gusta, puedes realmente jugar 4, 5 o 6 temporadas o partidas o encrucijadas enlazadas con los mismos personajes, o incluso cambiando, añadiendo. Y en ese sentido te ofrece una experiencia con mecánicas parecidas, con algunas innovaciones muy, muy interesantes, pero también una experiencia completamente diferente. Y lo que digo, si pones los 3 libros juntos, si pones Microscope, Follow y Kingdom en un solo volumen, pues te sale la Biblia de los Story Games, amigos. ¿Sí? Aquí los tenéis. La primera edición, Microscope, ¿sí? Y Follow. ¿Sí? Y nada, es Dios. ¿Sí? Yo creo que Ben Robbins es Dios, no hay por dónde cogerlo que no. Y si no es Dios, por lo menos es el Chuck Norris del rol. Así que si queréis, me podéis poner chistes en los comentarios en los que en vez de Chuck Norris como protagonista del chiste sea Ben Robbins. ¿Sí? Y no olvidéis de tomar los chupiquillos, cada vez que oís hablar de él.